El avión aterrizó en Puerto Ciudad. El asistente de Néstor se plantó frente a mí con el rostro impasible, repitiendo su mensaje palabra por palabra. ¿Y qué? Ha pasado un año entero y todavía no puedes olvidarte de mí, ni del niño. Te fuiste tan orgullosa entonces. Y mírate ahora, como un perro callejero sin dueño, volviendo con la cola entre las piernas. ¿Quieres entrar otra vez a la alta sociedad? De acuerdo. Primero arrodíllate afuera durante 24 horas. Y si Luna decide perdonarte o no, eso dependerá de ti. El tono burlón de Néstor, repetido por su asistente con una seriedad inquebrantable, sonaba casi cómicamente absurdo. No pude evitar una risa seca, sin alegría. El abrigo que llevaba era lo bastante ancho para cubrir el anillo de boda nuevo en mi dedo. Esta vez, mi regreso a Puerto Ciudad no era para pedir perdón, sino para casarme con otra persona. Capítulo 1. Apenas el asistente terminó de hablar, los flashes estallaron de golpe, tan intensos que casi no podía abrir los ojos. Los micrófonos se abalanzaron hacia mí uno tras otro. Señorita Amanda, ¿es cierto el rumor de que apuñaló a Néstor y a la señorita Luna? ¿Cómo evitó el castigo legal? ¿Ha vuelto a Puerto Ciudad para reconciliarse con Néstor? Señorita Amanda, ¿puede decirnos qué hizo en el continente? ¿Por qué desapareció sin dejar rastro? ¿Qué piensa ahora de la señorita Luna? ¿Se reunirá con ella? Giré ligeramente la cabeza. El cuello del abrigo bloqueó parte del resplandor de los flashes. El nuevo anillo de bodas bajo la tela presionaba mi piel con una frialdad que me devolvía la lucidez. No responderé a ninguna pregunta, dije con calma. Esas viejas historias y suposiciones sin fundamento no merecen que pierda el aliento. Aprovechando el momento en que el asistente se distraía atendiendo a los periodistas, me agaché un poco, intentando rodearlo por el costado. Al final del pasillo fuera del aeropuerto, un coche previamente preparado me estaba esperando. Sin embargo, el asistente fue más rápido, bloqueándome nuevamente con precisión. Señorita Amanda, el jefe ordenó que suba al coche. Miré hacia el conocido Maybach negro que estaba cerca. Las ventanillas eran tan oscuras que no se podía ver el interior. Tras una breve pausa, dejé de resistirme y caminé directamente hacia él. El asistente me abrió la puerta. Dentro se respiraba el aroma habitual del perfume de Néstor, frío y sofocante, pero él no estaba allí. Exhalé un suspiro de alivio. Saqué el teléfono y envié un mensaje al chofer que originalmente debía recogerme. Surgió algo. Iré primero a la mansión de Néstor para recoger algunas cosas antiguas. Espéreme un momento. Capítulo 2. El coche avanzó por la carretera montañosa que conocía tan bien. Atravesó el enorme campo de golf y finalmente se detuvo frente a la mansión familiar. Por fuera seguía siendo majestuosa, pero el silencio que la envolvía era inquietante. El asistente bajó y me abrió la puerta. La escena que imaginaba no apareció. No había guardaespaldas vestidos de negro obligándome a arrodillarme. Después de todo, para calmar la furia de Luna, Néstor una vez había ordenado que los guardaespaldas me presionaran de rodillas en el patio. Ahora, la mansión estaba extrañamente silenciosa. Incluso los sirvientes eran pocos, lo que daba al lugar un aire de abandono. Empujé las pesadas puertas del salón. Néstor estaba sentado en el sofá central, relajado, como si hubiera estado esperándome. Levantó la muñeca, miró su reloj y luego fijó sus ojos en mí. Desde que entraste por la puerta no te has arrodillado ni un minuto. ¿Qué pasa? ¿Quieres volver a sentir lo que es ser echada? Lo miré de frente, con voz tranquila. Me fui por mi cuenta. Nadie me echó. Él soltó una risa fría. Sigues igual de terca, loca. No le respondí. Me giré y subí las escaleras hacia la habitación que alguna vez fue mía. Cuando dejé Puerto Ciudad, fue tan repentino y humillante que no pude llevarme muchas cosas importantes. Capítulo 3. Al abrir la puerta, una ola de polvo sofocante me golpeó el rostro. Encendí la luz. Los muebles estaban cubiertos de una gruesa capa de polvo. Diminutas partículas flotaban en el aire. Solté un leve suspiro de alivio. Al parecer, nadie había tocado nada allí. Caminé hasta el viejo armario junto a la pared y lo abrí. Nubes de polvo cayeron al suelo. Extendí la mano hacia el compartimiento secreto del fondo. Vacío. El corazón se me hundió a la mitad. La caja había desaparecido. La tengo yo. Una vocecita infantil sonó a mis espaldas. Me giré. Era Lucas. En sus brazos sostenía la caja de madera que tanto había estado buscando. Esta vez no me agaché para ponerme a su altura. Me mantuve de pie. Tuvo que levantar mucho la cabeza para ver mi rostro. Su expresión era casi indiferente. ¿La quieres?, preguntó. ¿Me la vas a dar? No, respondió sin dudar. Es de mi mamá, Luna, dije con calma, exponiendo el hecho. Todos saben que era mía. Era de mi abuela, y se la dio a mi mamá, replicó con lógica infantil. Pero tú ya no eres mi mamá es Luna, así que esas cosas son suyas.
respondí con frialdad, sin volver a mirarlo. Tampoco miré la caja. Me giré y caminé hacia la puerta. Detrás de mí, su voz sonó apresurada, con la frustración de un niño cuyo plan había fallado. ¿Te vas así? ¿No la quieres? Es el recuerdo de tu mamá. No me detuve. No respondí. Sí, ya no la quería. Recordé cuando él tenía 6 años, y yo había querido recuperar aquel Buda de jade. Entonces me arrodillé en el suelo, mirándolo con una súplica desesperada. Lucas, ¿puedes dárselo a mamá? Es de la abuela. Es lo único que me queda de ella. Él me preguntó, ¿es importante? Llorando, le respondí, sí, muy importante. Mamá solo tiene eso. Y él simplemente me miró, impasible. Luego levantó la mano y estrelló el Buda de jade contra el suelo. El sonido nítido de la rotura aún resuena a veces en mis sueños. Ahora, su vocecita volvió a sonar detrás de mí, amenazante. Si das un paso más, romperé todo lo que hay dentro de la caja. Pero no me detuve, porque sabía que, si mi madre me miraba desde el cielo, jamás querría verme humillándome una y otra vez por objetos fríos e inertes, perdiendo mi dignidad ante mi propio nieto. Lo que no se puede conservar, es mejor soltarlo. Capítulo 4. Bajé las escaleras, paso a paso. En la sala, Néstor seguía sentado en el mismo lugar. No lo miré. Caminé directamente hacia la puerta principal y extendí la mano para empujar los pesados paneles de madera tallada. ¿A dónde vas a estas horas?, preguntó con una furia repentina e inexplicable. Me voy, Lucas. Su voz se elevó bruscamente, pero no era conmigo. Devuélvele a esta loca esas porquerías malditas antes de que se enfurezca otra vez y empiece a atacarnos con un cuchillo. Antes de que terminara de hablar, un fuerte estruendo resonó desde el piso de arriba. Era el sonido del golpe seco de la caja al caer contra el suelo. Sentí como si el ruido me golpeara el pecho. Mi cuerpo se detuvo por un instante, pero mis manos no dudaron en empujar la puerta. Se abrió, y el aire fresco de la noche inundó la estancia. Amanda. La voz furiosa de Néstor me siguió hasta la entrada. ¿Crees que puedes venir y marcharte cuando te dé la gana? ¿Qué crees que es esta casa? ¿Un hotel? Desapareces por 1 año y ahora te vas sin quedarte ni un minuto. Lucas lo corrigió con calma. 1 año, 8 meses y 21 días. Un niño prodigio. Esa sensibilidad con los números la heredó de mí. En realidad, mi motivo para regresar era simple: recuperar la reliquia de mi madre. Si en la entrada realmente hubiera habido guardaespaldas obligándome a arrodillarme, me habría marchado sin mirar atrás, y jamás habría cruzado el umbral de esta mansión. Ahora que sabía que el objeto no podía recuperarse, no tenía ninguna razón para quedarme un segundo más, pero de repente, unos pasos apresurados y la voz de una mujer resonaron a mis espaldas, mezclados con las súplicas nerviosas de los sirvientes. Señora, vaya despacio, cuidado con los escalones. Instintivamente, me giré. Luna corría hacia mí desde el pasillo lateral de la mansión. Había cambiado mucho. La mujer que recordaba, pálida, sencilla, con esa fragilidad que despertaba compasión, ya no existía. En su lugar había un rostro cubierto de maquillaje espeso, base gruesa, labios intensamente pintados. Por mi culpa. Aquel año, cuando apuñalé a Néstor 7 veces, casi lo mato. Luna se lanzó a protegerlo y recibió una de las cuchilladas. Desafortunadamente, la hoja le cortó la mejilla en diagonal. Media cara quedó desgarrada. La escena fue aterradora, incluso con los avances médicos actuales. Ninguna cirugía podría borrar por completo la cicatriz. Por eso ahora usaba ese maquillaje tan pesado, para ocultarla. Capítulo 5. Sus ojos estaban llenos de desconfianza y juicio. Amanda, ¿a qué has vuelto a Puerto Ciudad? ¿Sigues queriendo aferrarte a Néstor? ¿Quieres volver con él? ¿Eres así de miserable? Permanecí tranquila. No tengo afición por ser una rompehogares. El rostro de Luna cambió de inmediato. Mis palabras claramente habían tocado su punto débil. Continué con tono sereno. No te preocupes. Néstor es un hombre fiel, desde el principio hasta el final. Solo ha amado a una persona, a ti, y puedo dar fe de eso. Después de todo, nadie conocía mejor que yo cuánto adoraba Néstor a Luna. Su expresión se suavizó un poco. Incluso se percibió un leve destello de orgullo. Por supuesto, dijo, al fin y al cabo, yo soy su verdadero amor. Entonces, ¿de qué te preocupas? Si sigues dudando, la patética aquí no soy yo, eres tú. Dicho eso, me giré y caminé hacia el coche estacionado no muy lejos. No vuelvas nunca más aquí, gritó detrás de mí. Por supuesto que no, respondí sin mirar atrás. Al llegar al coche, justo cuando abría la puerta, una mano arrugada y temblorosa apareció de repente al costado, aferrándose con fuerza al marco. Señora, por fin ha vuelto, dijo una voz entre sollozos.
Me volví. Era Mónica, la vieja sirvienta que antes se encargaba de atenderme. Estaba mucho más envejecida, con el cabello casi blanco. Me sujetaba la muñeca con fuerza, las lágrimas corriéndole por el rostro. Señora, ¿dónde ha estado todo este tiempo? Déjeme ir con usted, trabajaré para usted, seré su servidora, lo que sea. Es mi forma de agradecerle. Si no fuera por los 2 millones que me dio, mi hija estaría muerta. Intenté soltarme suavemente, con un tono más amable. Mónica, ya no soy la señora de esta casa. Pero ella se aferró al coche con desesperación, negándose a soltar. Yo la sigo a usted, señora, no a esta casa. Por favor, lléveme con usted. Miré sus lágrimas durante un instante, dudando. Me iré de Puerto Ciudad dentro de una semana, rumbo al continente, y no regresaré jamás. ¿Estás segura de querer venir conmigo? Sí, estoy segura, respondió sin dudar. Bien, prepárese. Vendré por usted dentro de una semana. Capítulo 6. Mi cuerpo se hundió en el colchón, envuelto por una rara sensación de comodidad, pero la pantalla del teléfono seguía encendiéndose, con un pitido tras otro. Era el plan final de la boda, enviado por el equipo de organización. Archivos e imágenes por decenas. Los abrí y los revisé con atención. Cada detalle había sido decidido según mis preferencias. El plan era perfecto, impecable. Mientras revisaba la página de confirmación de las flores, llegó un mensaje de un número desconocido, sin saludo ni presentación. Solo un archivo PDF adjunto. Dudé un instante y luego lo descargué. Era un borrador de un acuerdo prenupcial. Le eché una mirada rápida y el contenido me sorprendió. Las condiciones eran increíblemente favorables para la mujer. Prometía una enorme cantidad de propiedades, acciones, y establecía que, en caso de divorcio, la mujer recibiría una pensión alimenticia sustancial y la custodia principal de los hijos. Y sin embargo, lo único que sentí fue una incomodidad extraña. Una sensación de que algo no encajaba. ¿Quién lo había enviado? La respuesta llegó casi al instante. ¿Satisfecha? En ese momento lo supe, era Néstor. Esa misma noche, antes de dormir, había estado revisando mi teléfono. Las noticias de Puerto Ciudad estaban inundadas con mi regreso. Nunca me importó demasiado la prensa. Pero esa vez observé con una curiosidad distante, queriendo ver qué nuevo relato inventarían sobre mí. Y fue entonces cuando noté algo curioso. Luna aún no se había casado con Néstor. Cuando me fui, su amor parecía arder con una pasión inquebrantable. Todos aseguraban que, apenas me marchara, se casarían enseguida. Pero ahora, casi 2 años después, la boda seguía sin celebrarse. No era de extrañar. Los padres de Néstor jamás permitirían que una mujer común entrara en su familia. Y Néstor nunca tuvo el valor de romper con el poder de su linaje. Entonces, ¿qué pretendía enviándome ese acuerdo? Era como antes. ¿Cuándo me hacía preparar un pastel perfecto para dárselo a Luna? ¿O cuándo regaló el proyecto empresarial que yo había fundado como presente de cumpleaños para ella? ¿Ahora quería que le revisara el contrato prenupcial de Luna? Bloqueé y borré el número sin dudar. Durante los siguientes 3 días, estuve ocupada con los últimos detalles del plan de boda y con las pruebas del vestido ajustado. Al 4.º día, llegó otro mensaje, de otro número desconocido, con un nuevo contrato adjunto. Con solo una mirada al estilo del texto, supe que seguía siendo Néstor, terco como siempre, pero esta vez, en el espacio del acuerdo destinado al nombre de la novia, aparecía claramente escrito: Amanda, capítulo 7. Nuestra familia nunca permitirá que Luna entre en ella. Puedo aceptarte de nuevo, Lucas. Al fin y al cabo, es tu propia sangre. Necesitamos una familia completa, pero no puedes volver a maltratar a Luna. Una oleada de náusea me subió por la garganta. Escribí con rapidez. Das asco. Parece que eso lo enfureció. Amanda, ¿todavía juegas al gato y al ratón? No pudiste sobrevivir en el continente y ahora vuelves a Puerto Ciudad a rogarme. Todo el país sabe que eres una loca que ataca con cuchillos. ¿Quién te querría, aparte de mí? ¿Y de qué te sirve ser bonita? Tantos años sin que nadie te proponga matrimonio. ¿No dice eso suficiente? Solté una risa helada. Arrojé el teléfono a la basura y encendí uno nuevo. Por eso no llegué a ver el mensaje que envió 2 días después. Desde otro número. El próximo fin de semana es la boda del joven señor Alex. Vendrás conmigo. Te llevaré para que todos vean que hemos vuelto. Después de eso, podrás caminar con la cabeza en alto por todo Puerto Ciudad. Lo que él no sabía, era que la novia de esa boda, era yo. El día de la boda, el sol brillaba espléndido, vestida con un traje hecho a medida. Avancé por la alfombra roja del brazo de mi padre, paso a paso. Alex me miraba con una calma dulce y profunda.
El salón estaba lleno de invitados, y de pronto, una voz, cargada de furia contenida, rompió la música. Amanda, atrévete a casarte si te animas. Capítulo 8. Esa voz familiar y desagradable atravesó la marcha nupcial, y se estrelló contra el salón como un trueno. Volteé hacia el sonido. Néstor estaba de pie al fondo de los asientos, con el rostro tan oscuro como el hierro. La mesa frente a él ya había sido volcada. Copas y platos esparcidos por el suelo. Un murmullo de sorpresa recorrió a los invitados. Yo misma había revisado la lista de asistentes. Era imposible que él estuviera allí, mientras la duda se encendía en mi mente. Alex rodeó mi cintura con firmeza y me atrajo hacia él. No te preocupes, dijo con voz baja. Yo me encargo. Alzó la mano e hizo una seña discreta. Los guardaespaldas actuaron al instante, sujetando a Néstor justo cuando intentó lanzarse hacia adelante. Él forcejeó, gritó algo ininteligible, pero pronto le taparon la boca, lo sacaron a la fuerza. Con rapidez y precisión, el maestro de ceremonias, experimentado, recuperó el control con tono sereno y natural. La música volvió a sonar en el momento justo, melódica y solemne, como si aquella escena no hubiera sido más que una ráfaga pasajera. El incidente no levantó oleaje alguno en mi interior. Respiré hondo. Aferré con más fuerza el brazo de Alex, y volví a mirar al sacerdote. La ceremonia continuó sin interrupciones. Intercambiamos los anillos, juramos, nos besamos. La boda concluyó a la perfección. Al día siguiente, en el Aeropuerto Internacional de Puerto Ciudad, el jet privado ya estaba listo. En realidad, tanto los negocios de Alex como los míos estaban establecidos en el continente. Años atrás, la familia de Alex había trasladado su centro empresarial desde Puerto Ciudad al interior, siguiendo la tendencia del desarrollo nacional, pero había una tradición familiar que nunca cambiaba. Cada generación debía regresar a Puerto Ciudad para celebrar su boda. Era una manera de honrar a los antepasados, que habían trabajado y descansaban allí, compartiendo la dicha del linaje. El año pasado, después de casarnos oficialmente en la ciudad, Alex no dejó de insistir en hacer una ceremonia complementaria en Puerto Ciudad. Yo había estado demasiado ocupada con mis proyectos, y solo ahora había encontrado tiempo para cumplir ese deseo junto a él. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de la ciudad, ya no había reporteros esperándome, solo los autos de la familia, aguardando en silencio. Sin embargo, en Internet los rumores nunca se apagaron del todo. Algunos comenzaron a reconstruir, con lujo de detalles, mi escandaloso pasado con Néstor. Los titulares eran sensacionalistas, con un tono melancólico, casi poético. El artículo se titulaba Viejos sueños de Puerto Ciudad, capítulo 9. En realidad, Néstor y yo nos casamos por un arreglo familiar. En aquel entonces, nuestras dos familias estaban a la par, iguales en poder e influencia. Todos pensaban que nuestra unión era la mejor combinación posible. Teníamos la misma edad, la misma posición, y todo parecía encajar a la perfección. Yo, por mi parte, no esperaba demasiado de ese matrimonio. Al fin y al cabo, todo Puerto Ciudad sabía que Néstor era un libertino, un hijo mimado entregado al placer y a la vanidad, pero el apellido de su familia brillaba demasiado, como para que yo pudiera rechazarlo. Solo después de casarme con él, descubrí que no era el hombre vacío que los rumores describían. Por el contrario, en los negocios mostraba un talento sorprendente, agudo, decidido, ambicioso, y en el amor, al menos al principio, se mostraba fiel. Solo existía yo, desde cualquier punto de vista. Era el esposo ideal, el aliado perfecto, incluso conservador y tradicional. Comparada con él, yo parecía la que descuidaba el hogar. Era una auténtica adicta al trabajo. Dedicaba toda mi energía a los proyectos conjuntos de ambas familias, y solía quedarme en la oficina hasta altas horas de la noche. Muchas veces, él se quedaba en la sala, esperando bajo la luz cálida de la lámpara, hasta que yo regresara, incluso cuando quedé embarazada de Lucas. No lo supe hasta que el vientre fue imposible de disimular. La llegada del niño cambió todo. Tuve que dejar parte del trabajo, y volver la mirada al hogar. Durante ese tiempo, en medio de la cercanía cotidiana, me fui hundiendo más y más en él. Solo después comprendí que aquella manera frenética de trabajar no era solo pasión, sino también una forma de huir del hecho de que estaba enamorándome poco a poco de mi propio esposo. El hombre que se suponía era solo un socio en un acuerdo. Temía al amor, porque el amor vuelve débil, porque roba la independencia. Pero Néstor fue demasiado bueno conmigo. Recordaba las cosas más insignificantes que mencionaba al pasar,
y hacía que la cocina las preparara solo para mí, cuando me quedaba hasta tarde revisando documentos. Me cubría con una manta, y me traía un vaso de leche caliente, cuando las náuseas del embarazo me dejaban sin fuerzas. Dejaba de lado reuniones importantes, solo para quedarse conmigo, después del nacimiento de Lucas. Aprendió a cambiar pañales y a darle de comer. Su bondad era constante, como el agua que fluye lentamente, y yo, que siempre había mantenido muros a mi alrededor. Fui bajando la guardia, hasta perderme del todo. Llegué a creer, con ingenuidad, que quizás éramos el uno para el otro, que ese matrimonio nacido del interés podría transformarse en amor, hasta que Lucas cumplió 5 años, y Luna regresó. Entonces, todo lo hermoso se quebró como un cristal delicado, cubriéndose de grietas en un solo instante. Capítulo 10. Luna al principio no era nadie, solo una empleada insignificante en la sede del grupo. Nadie supo exactamente cuándo comenzaron los rumores, pero pronto las habladurías sobre ella y Néstor se extendieron por toda la empresa, y por los círculos sociales de Puerto Ciudad. Al principio, no les di importancia. En aquel entonces, pensaba que Néstor podía tener sus defectos, pero la traición no era uno de ellos. Llevaba en la sangre un sentido de responsabilidad anticuado. Cuando asumía una relación, la mantenía hasta el final. Incluso me parecían ridículos esos rumores, fantasías morbosas de la gente sobre el heredero de una familia poderosa. Una vez, por casualidad, vi en un teléfono de repuesto que Néstor había dejado en casa un mensaje de Luna. Sus palabras estaban llenas de timidez, dependencia y admiración, y en lugar de sentir ira, solo sentí lástima. Las chicas jóvenes siempre creen que aferrarse a un hombre poderoso las llevará directo a la cima, sin entender que la verdadera fuerza se gana, no se mendiga. Ni siquiera me molesté en confrontar a Néstor. Pensé que hacerlo sería una pérdida de mi dignidad, hasta aquel día, cuando Luna se arrodilló ante mí, llorando y suplicando en medio del vestíbulo de la empresa. Mientras todos miraban, fue allí, frente a esa multitud, cuando finalmente comprendí toda la verdad. Ella no era la intrusa, era la primera. Luna había sido el primer amor de Néstor, la mujer que realmente había amado en su juventud. Su historia era tan común que dolía. El joven heredero que se enamora de la muchacha sencilla y terca. Una historia pura y apasionada, que no pudo sobrevivir a la presión familiar ni a la distancia de clases. Fueron obligados a separarse. Recuerdo que ese día perdí la razón. Irrumpí en el despacho de Néstor y lo confronté. Le pregunté por qué me lo había ocultado. Porque me había dejado vivir como una tonta, creyendo en una felicidad que no existía. Néstor no se defendió, solo me miró con cansancio y dijo: ¿Importa, Amanda? Incluso si te lo hubiera dicho antes de casarnos, ¿habrías rechazado una unión que era lo mejor para ambas familias? Sus palabras me golpearon como agua helada. No, aunque hubiera sabido que amaba a otra. En aquel momento probablemente habría aceptado casarme igual, en los matrimonios arreglados como el nuestro. Era normal que cada uno tuviera su propio pasado, una historia de amor inconclusa. En una unión basada en intereses, parecía algo menor, casi inofensivo. Así que al final, la única que realmente se equivocó fui yo. Fui yo quien rompió primero las reglas de nuestro matrimonio por alianza. Fui yo quien, en la rutina de los días compartidos, entregó el corazón de forma lamentable. Cuanto más me hundía, más perdía el control, más dejaba de ser yo misma. Capítulo 11. Pero no pude controlarme. Después de conocer la verdad, cada gesto de ternura del pasado se volvió una espina. Me volví sensible, desconfiada, celosa. Cada discusión terminaba igual, con Néstor suspirando con impotencia. Luna está emocionalmente inestable. Si la rechazo por completo, no sobrevivirá. Amanda, ¿no puedes entenderlo? Incluso Lucas empezó a ponerse del lado de Luna. Yo era estricta con él, exigía disciplina, orden, ambición, pero Luna lo sacaba a escondidas de la escuela para comer comida basura. Y le permitía jugar videojuegos hasta la medianoche, en los ojos inocentes de un niño. La tía divertida que jugaba con él era mucho más agradable que la madre que siempre imponía reglas. Mi esposo, mi hijo, ambos corazones inclinados hacia otra mujer. Aquel hogar se volvió asfixiante. La última gota fue la muerte repentina de mi madre. Murió en un accidente de tráfico. Antes de partir, me tomó la mano y, con voz débil, me dijo: Amanda, suéltalo ya. Si no eres feliz, vete. Solo quiero que seas feliz. Después del funeral, agotada física y emocionalmente, le pedí a Néstor el divorcio. Creí que sería una liberación para ambos, pero él se negó, frunció el ceño.
con un tono que incluso sonaba incrédulo. No hace falta llegar a este punto. Amanda, aguanta un poco y todo pasará. El divorcio afectaría demasiado a ambas familias, y a Lucas. Lo que finalmente lo destruyó todo, fue Lucas, deliberadamente, frente a mí, rompiendo en pedazos el único Buda de jade, que me había dejado mi madre. Alzó su pequeño rostro, con la misma frialdad en los ojos que su padre. La mamá Luna dijo que eso trae mala suerte. Dijo con calma. Y que no deberíamos guardarlo. En ese instante, la cuerda que llevaba demasiado tiempo tensada en mi mente, se rompió por completo. Néstor, 7 puñaladas. Luna, 1. Con el cuchillo goteando sangre en la mano. Miré a Néstor y pregunté, ¿ahora, vas a firmar? Con la mano temblorosa, firmó. Después de eso, mi padre me sacó de Puerto Ciudad esa misma noche. Huimos, tomando el primer vuelo al continente, y cortando todos los lazos públicos con ese lugar. Desde entonces, la socialité de Puerto Ciudad, Amanda, se convirtió en la mujer loca que atacó con un cuchillo, y desapareció sin dejar rastro. Capítulo 12. Después de dejar Puerto Ciudad, dediqué toda mi energía a mis negocios en el continente, comparado con el mercado de unos pocos millones de personas de Puerto Ciudad. Este país, con más de 1.000 millones de consumidores, tenía un potencial que antes había pasado por alto. En los últimos años, cada vez más empresarios hongkoneses han ido hacia el norte. Muchos me contactan para pedirme consejos, o para explorar posibles colaboraciones. Ese día, mi secretaria me informó que una empresa de Puerto Ciudad había reservado una cita. No era muy grande, pero los informes financieros mostraban un capital inusualmente fuerte. Entré a la sala de reuniones como de costumbre. Al abrir la puerta, el hombre que estaba de espaldas, frente al ventanal, se giró al oírme. Me detuve en seco. Era Néstor. Su ceño mostraba cansancio, pero su mirada seguía siendo aguda, penetrante. Reprimiendo la sorpresa, respondí con calma. Señor, nuestra empresa no acepta negocios con su familia ni con empresas relacionadas. Néstor dio 2 pasos hacia adelante, las manos en los bolsillos del pantalón, en una postura llena de dominio. Parece que no has leído las noticias de Puerto Ciudad, dijo. Ya rompí con mi familia. Esta compañía es mía, personal. Entonces, ¿podemos colaborar ahora? Hizo una pausa. ¿Una noticia tan explosiva y no te has enterado? Sí la vi, contesté con tono sereno, pero mi postura no cambia. Rechazo a todos los que tengan vínculos con tu familia, aunque tú ya no lleves su nombre. Néstor soltó una carcajada sarcástica. Amanda, con lo grande que es tu negocio, ¿no temes dañar tu reputación? Casi todos los inversores que vienen del puerto, aún respetan a mi familia. ¿No temes cerrarte el camino actuando así? Levanté la cabeza. Mi voz tan tranquila como siempre. Hice crecer mi empresa hasta este punto, para tener el derecho de decir no, a quien no quiero, y se siente bien, señor, puede retirarse. Me giré para irme, pero su voz me detuvo. ¿No quieres saber por qué rompí con mi familia? Me detuve y arqueé una ceja. Claro que lo sé. La prensa de Puerto Ciudad lo ha repetido hasta el cansancio. El gran heredero, dispuesto a romper con todo por amor, solo para casarse con la señorita Luna. Asentí ligeramente, como si entendiera. De verdad, admiro tu valentía. La devoción es una virtud. Espero que la conserves. Siempre me han gustado las historias de amantes que acaban juntos. Néstor rió. ¿De dónde sacaste esas tonterías? ¿Qué lo hice por ella? Amanda, piensa un poco, ¿cómo podría haber sido por ella? Fue por ti, desde el día en que regresaste al Puerto Ciudad. Se lo dije a mi familia. El viejo se negó rotundamente a aceptar que me volviera a casar contigo. Así que me fui. Solo ahora la noticia se filtró porque ya no pudieron ocultarla. Me quedé inmóvil, realmente sorprendida, pero lo que sentí después no fue emoción, sino desconcierto. Absurdo. ¿Por mí? Repetí. ¿Qué significa eso? Eso debería preguntártelo yo a ti. La voz de Néstor subió de tono, cargada de ira contenida. ¿Por qué te casaste con Alex? Ahora entiendo por qué no pude encontrarte en el continente. Él te estaba protegiendo, ¿verdad? ¿Lo planeaste desde el principio? ¿Encontraste reemplazo antes de dejarme? Sus acusaciones eran absurdas. Fruncí el ceño y lo interrumpí. Néstor, mi nuevo matrimonio no tiene nada que ver contigo. Nos divorciamos hace mucho tiempo. Tal vez no conmigo, pero ¿y con Lucas? Su voz se quebró, casi desesperada. ¿Eres tan cruel? ¿Le dejarías una madrastra? El aire se volvió denso, pesado. Por un largo instante, no respondí. Y entonces, con una calma agotada, comprendí.
Néstor siempre vivía dentro de su propia lógica, juzgando todo, el amor, la culpa, la responsabilidad, según sus propias reglas distorsionadas. Y yo, hace mucho, que había decidido no volver a pisar ese pantano. Capítulo 13. Casi me reí del enfado. Recordaba perfectamente cada cláusula de aquel acuerdo de divorcio firmado. Néstor, ¿lo has olvidado? Dije con calma. En el acuerdo de divorcio renuncié a todo. Mi única condición fue que Lucas no tuviera ya ningún vínculo conmigo. Renuncié a la custodia y a cualquier obligación económica. Todo está por escrito, con tu firma. No es que nunca hubiera amado a Lucas. Era mi propia carne y sangre. Pero el corazón también es de carne, se enfría, se endurece, se cansa. Néstor pareció querer decir algo. Sus labios se movieron. Pero yo ya no tenía interés en escuchar. Me di la vuelta y me marché. Esa noche, el estacionamiento subterráneo estaba silencioso y vacío. El conocido Maybach negro ya esperaba en su lugar habitual. Abrí la puerta y me senté. Alex estaba dentro, con la cabeza inclinada sobre su tableta, revisando correos. Al oírme, la dejó a un lado y, con un gesto natural, tomó mi mano. Sus dedos, cálidos y secos, se entrelazaron con los míos. Escuché que Néstor fue hoy a tu empresa, dijo con tono tranquilo, como si hablara del clima. Puerto Ciudad y Ciudad están a miles de kilómetros, añadió con una sonrisa leve. Es admirable, bien informado y más rápido aún para actuar. Solté una pequeña risa y me recosté contra el asiento. Todo el mundo en la empresa conoce mi pasado con su familia. Sin una cita o un permiso interno, no habría podido entrar. Dime tú, ¿quién crees que le abrió la puerta? Alex fingió pensar, mientras sus dedos golpeaban suavemente el dorso de mi mano. Sí, ¿quién tendrá tanto poder para permitirle eso? Me giré hacia él, extendí la otra mano, y le di una palmadita en la mejilla, como si acariciara a un perro grande y travieso. Seguro fue el perrito guardián de la empresa, que no vigiló bien la puerta y dejó pasar a alguien por accidente. Él emitió un bajo «wow». En su mirada había esa mezcla de serenidad y picardía, de quien ha sido descubierto y no piensa negarlo. Claro que ya lo había sospechado. En aquella boda de Puerto Ciudad, yo misma había revisado la lista de invitados. Sin margen de error, el único que pudo colar a Néstor al final, fue Alex, y el único capaz de dejarlo entrar a mi empresa hoy, también era él, pero no lo hizo por maldad. Fue su manera de mostrarme, de hacerme ver con mis propios ojos, que ese hombre seguía atrapado en su lógica enferma. Sin cambio alguno, quería que lo viera, que sintiera la diferencia, para comprender lo clara y estable que era ahora mi vida. Era su forma, un poco extrema quizá, de ayudarnos a ambos, a soldar definitivamente la puerta hacia el pasado, y hallar paz. Lo miré, notando en sus ojos una leve tensión. Esa espera contenida de quien necesita confirmación. Algo en mí se ablandó, me incliné y lo abracé, apoyando la barbilla en su hombro. Alex, susurré, con voz suave pero firme. No necesitas hacer esto. No me queda ningún sentimiento por él, ahora y siempre. Toqué con un dedo su pecho, sobre el corazón. Solo estás tú aquí. Su cuerpo se estremeció un poco. Y luego me abrazó más fuerte, murmurando contra mi cuello. De verdad, a veces sigo teniendo miedo. Después de todo, por llegar un paso tarde, te perdí una vez. No me voy a ir. Usaré todo mi tiempo de ahora en adelante para demostrártelo. Guardó silencio unos segundos, y luego respondió con un leve estrechándome aún más. Vamos a casa, dijo. Sofía nos extraña. Al pensar en el rostro dulce y tibio de nuestra hija, una sonrisa se dibujó en mis labios. Está bien, respondí suavemente. Volvamos a casa. Capítulo 14. Cuando el coche entró en el patio, Mónica salió a recibirnos y habló en voz baja. Sofía se despertó hace un rato, tomó la leche y volvió a dormirse, bajo la luz suave de la lámpara nocturna. Sofía dormía plácidamente en su cuna, con las mejillas rosadas. Alex la observaba con una sonrisa llena de ternura. A mitad de la noche, me despertaron sus llantos, agudos y distintos a los de siempre. Toqué su frente, ardía. El termómetro marcaba 39,5 grados. Nuestro médico de cabecera estaba de vacaciones en su pueblo, y el nuevo aún no se incorporaba hasta el día siguiente. Solo faltaba esa noche. Alex y yo envolvimos a nuestra hija en una manta y salimos corriendo hacia el mejor hospital privado de la ciudad. Urgencias, medicación, una noche entera de preocupación y cansancio, hasta que, al amanecer, la fiebre de Sofía por fin bajó. Con la niña dormida y exhausta en brazos, salimos de la habitación rumbo a casa. El médico nuevo ya debía haber llegado. El vestíbulo del hospital estaba silencioso y vacío.
La luz del amanecer se filtraba por las paredes de cristal. Entonces lo oí, una voz infantil, débil y temblorosa, llegó claramente a mis oídos. Papá, si me enfermo y tengo fiebre, ¿mamá vendrá a verme? Una breve pausa. Luego, una voz masculina conocida. Sí, cuando tu mamá te tuvo, casi pierde la vida. Eres lo que más ama. Aunque no me quiera a mí, nunca te dejaría a ti. Me detuve en seco y alcé la mirada. No muy lejos, en la zona de descanso, Lucas miraba hacia Néstor. Su rostro estaba enrojecido, con fiebre evidente. En ese momento giró la cabeza, y nuestras miradas se encontraron. Se quedó paralizado, y sin poder contenerse, dijo en voz baja, «Mamá». Néstor se volvió al oírlo, y me vio, y vio a Sofía. Sofía, recién recuperada, ya tenía mejor ánimo. Movía las manitas en el aire y balbuceaba con claridad, «Mamá, mamá, brazos». Las miradas de Néstor y Lucas se clavaron en ella al unísono. Sus rostros reflejaban el mismo asombro, la misma incredulidad. Lucas fue el primero en hablar, con la voz temblorosa, «Mamá, ¿quién es ella?». Lo corregí con calma, «Lucas, hace mucho que ya no soy tu madre. Por favor, no vuelvas a entrometerte en mi vida». Las palabras parecieron encender una chispa. «Amanda, ¿cómo puedes hablarle así al niño? ¿Y quién es esa niña?», estalló Néstor. Alex dio un paso al frente, interponiéndose entre nosotros. «¿Qué pasa?», dijo con serenidad. «Esta es mi hija, nuestra hija». «¿Algún problema?». El pequeño Lucas vaciló, su cuerpecito temblaba, contuvo las lágrimas, los ojos enrojecidos. Pero me miró con obstinación. «Mamá, mientes. Dijiste que me amabas más que a nadie, dijiste que nunca tendrías otro hijo, que nadie me quitaría tu amor». Capítulo 15. Miré los ojos enrojecidos de Lucas. La acusación y el dolor en ellos eran tan reales, y aún así, ya no podían mover nada dentro de mí. Eso fue antes. Ahora, ya no te amo. Amo a mi hija, Sofía. Lucas se quedó inmóvil un segundo, y luego rompió a llorar con fuerza. Sofía, asustada, también comenzó a llorar. Me fui de inmediato. Detrás de mí se escucharon los rugidos ahogados de Néstor, mezclados con los sollozos desesperados de Lucas, pero no me detuve, ni un paso. Pensé que aquel encuentro humillante sería el final, conociendo el orgullo de Néstor, después de ser rechazado tan directamente, y ver que yo tenía una nueva familia. Debería haber soltado al fin. Subestimé su obsesión. Días después, en mi camino habitual al trabajo, un coche negro aceleró bruscamente, y se cruzó frente al mío, obligándome a detenerme. Néstor bajó del coche, agitado. La voz ronca al gritar a través de la ventana. «La fiebre de Lucas no baja, tiene neumonía aguda, está en urgencias. Amanda, es tu hijo, ¿de verdad no vas a verlo?». Bajé la ventanilla. Mi tono, completamente plano. «Cada día, miles de niños se enferman en este mundo. ¿Debo ir a verlos a todos?». Él me miró fijamente, buscando desesperado algún indicio de emoción en mi rostro. No encontró nada. Entonces, se arrodilló, de golpe, sin aviso. Incluso yo me quedé sorprendida. «¿Qué tengo que hacer?». Su voz temblaba. «¿Para que vuelvas?». Tras un largo silencio, escuché mi propia voz responder. «Ya sabías cómo iba a terminar esto. ¿Por qué seguir humillándote así?». Él levantó la cabeza de golpe, los ojos desquiciados. De pronto se abrió la camisa, mostrando las cicatrices horribles, retorcidas, en el pecho y el abdomen. «Amanda, me debes una vida. Casi muero por tu culpa. Esa deuda tienes que pagarla». Lo observé en silencio durante un momento y luego hablé con calma. «De acuerdo, busca un momento. Tráeme un cuchillo. Puedes apuñalarme 7 veces. No me defenderé. Después de eso, estaremos en paz. Todas las deudas, saldadas». Néstor se quedó inmóvil, como si no hubiera entendido. Luego, sus hombros empezaron a temblar violentamente y se echó a reír. Una risa vacía, rota. «Ja ja ja. Amanda, tu corazón es tan cruel. Soy un maldito idiota». En ese momento, otro coche frenó bruscamente a nuestro lado. Luna salió corriendo. Al ver a Néstor arrodillado en el suelo, gritó y se lanzó hacia él, tratando de levantarlo. «Néstor, levántate. ¿Por qué te arrodillas ante ella? No le debes nada. Ten algo de dignidad». No logró moverlo. Entonces giró de golpe. Me miró con odio y gritó: «Amanda, perra desgraciada. Ya estás casada y sigues rondándolo. Ojalá te mueras». En ese momento, Mónica, que venía en el coche detrás del mío, se adelantó furiosa.
apuntando a Luna con el dedo. ¿Tú tienes cara para insultar? Sinvergüenza. Cuando la señora se fue, el señor te echó de inmediato. Fuiste tú la que se quedó arrodillada frente a la mansión, sobornando a los sirvientes para que te llamaran señora. Ja. El señor nunca te tocó. ¿Qué clase de esposa te crees? Eres una descarada. Las voces a nuestro alrededor comenzaron a crecer. Algunos curiosos ya grababan con sus teléfonos. Yo no miré más, ni al Néstor arrodillado, ni a la Luna histérica, ni al público entrometido. Me di la vuelta y me subí al coche. Me marché, como era de esperarse. Los tabloides de Puerto Ciudad y Ciudad A se llenaron de titulares sobre mí, Néstor y Luna. Pocos días después, llegó la noticia de que Néstor había regresado a Puerto Ciudad con Lucas. Por fin exhalé, pensando que la vida volvería a su cauce, pero apenas 2 semanas más tarde, una tarde, mientras revisaba documentos en mi despacho, Mónica irrumpió, pálida y alterada. Señora, algo terrible ha pasado. La señorita Sofía ha desaparecido. La niñera, Afán, fue encontrada inconsciente en el jardín trasero. Y, esto estaba en el suelo. Abrió la mano temblorosa. En su palma, un pequeño emblema de Transformers, del tipo que usan los niños. Lo reconocí al instante. Hace mucho. Compré 2 iguales, y uno de ellos se lo había regalado a Lucas. Capítulo 16. Me levanté de inmediato y salí casi corriendo. Mientras la voz temblorosa de Mónica me daba un informe entrecortado, resulta que esa tarde, la niñera había llevado a Sofía al jardín privado detrás de la mansión para tomar el sol. De algún modo, Lucas había logrado evadir la seguridad y colarse dentro. Aunque los medios habían explotado la historia entre Néstor y yo, nunca publicaron una foto clara del rostro de Lucas. La nueva niñera de la casa no lo reconoció. Él mintió, diciendo que era el hijo de un visitante y que solo paseaba por aburrimiento. Cuando la niñera se distrajo, Lucas le arrebató a la niña de los brazos y le colocó un cúter contra el cuello. Cuando llegué al jardín, la situación ya estaba bajo control, pero la tensión era palpable. Lucas estaba rodeado a distancia por varios guardaespaldas, abrazando a Sofía con fuerza. El filo de la cuchilla apuntaba directamente a su garganta. Al verme, las lágrimas brotaron de inmediato en sus ojos. Su mirada estaba llena de odio y desesperación. «Mamá», gritó, «¿es solo así que vienes a verme?» Me obligué a mantener la calma y hablé con voz suave y firme. «Lucas, suelta primero a tu hermana. Podemos hablar con calma. Te prometo que mamá pasará tiempo contigo». «Mientes, siempre mientes», negó con la cabeza con furia, apretando más el abrazo. Sofía gimió, incómoda. «Ya no me quieres por culpa de ella. Si ella desaparece, seré tu único hijo. Volverás conmigo». Su muñeca tembló, y la punta del cuchillo se acercó aún más. Mi corazón se detuvo. En ese instante crítico, Sofía, molesta por el agarre, giró la cabeza, y vio la cara de Lucas muy cerca, con apenas 8 meses. No entendía el peligro. Sonrió, mostrando su boquita sin dientes, y soltó una risa alegre, balbuceando unas sílabas torpes. «Hermano». Lucas se quedó petrificado. La mano que sostenía el cuchillo se detuvo en el aire, al ver que no respondía. Sofía insistió con otra sonrisa. «Hermano, jugar, clan». El cúter cayó al césped. Durante un largo momento, él no se movió. Luego empezó a llorar. 2 hileras de lágrimas le corrieron por las mejillas. «Hermana, soy tu hermano, compartimos la misma sangre». Los guardaespaldas aprovecharon el momento, y retiraron con cuidado a Sofía de sus brazos. Al ser llevado, Lucas giró la cabeza y gritó hacia la niña confundida. «Hermana, olvida a tu hermano. No me recuerdes». Al pasar junto a mí, levantó el rostro lleno de lágrimas y sollozó. «Mamá, yo no quería decir esas cosas para herirte. Solo quería que me miraras. Te fuiste tanto tiempo, ni una vez pensaste en mí». Estaba enojado. Sacó algo del bolsillo y lo mostró en su mano temblorosa. Era el Buda de jade que había roto años atrás. Ahora estaba cuidadosamente reparado con pan de oro, y las grietas brillaban con una débil luz. «Lo guardé para ti todo este tiempo, perdóname». No tomé el Buda, ni siquiera lo miré. Mi vista permaneció fija en Sofía, a la que la niñera examinaba en sus brazos. Fui directamente hacia mi hija. Detrás de mí, su llanto se volvió un grito desgarrador. «Mamá, ven a verme. Tienes que venir». Desde el principio hasta el final, nunca miré atrás. Capítulo 17. Las investigaciones posteriores confirmaron que Néstor no tuvo nada que ver con el secuestro. Cuando se enteró, quedó tan sorprendido como todos. Después de eso, reforzamos todo el sistema de seguridad de la casa. Durante los 2 años siguientes,
Néstor y Lucas desaparecieron por completo de mi vida. Como si se los hubiera tragado la tierra. Más tarde supe que el imperio empresarial de Alex se había expandido hasta Puerto Ciudad, mientras que los negocios de la familia Néstor se desplomaban sin remedio. Finalmente, Néstor se marchó al extranjero con su hijo. A Luna la despidió con una gran suma de dinero. Se decía que también se fue del país y nunca más se supo de ella. El día que Néstor partió, publicó una larga carta en las redes sociales. Decían que era un recuento de su pasado, lleno de arrepentimiento y disculpas. Tan sincero que muchos lectores sintieron compasión por él. Deslicé el dedo sobre la pantalla. Cerré la notificación, y no abrí el mensaje. El sol poniente se filtraba por los ventanales, bañando el salón en una luz dorada y tranquila. Sofía, de poco más de 2 años, vestía un lindo vestido y caminaba tambaleándose, abrazando un libro ilustrado entre sus bracitos. Se detuvo frente a Alex, que estaba sentado en el sofá revisando unos documentos, y con su voz dulce de niña dijo: «Papá, lee». Alex dejó inmediatamente los papeles. La tomó en brazos y la sentó sobre sus piernas. Abrió el libro y empezó a leerle. Con esa voz grave, paciente y cálida que tanto la calmaba, me acerqué a ellos. Sofía me vio y extendió los brazos. «Mamá, brazos». Me incliné y los abracé a los dos, padre e hija. Afuera, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Dentro, todo era calma y calidez. Las tormentas del pasado ya habían quedado atrás. En ese momento, solo existía la felicidad. Epílogo. En realidad, Alex y yo nos habíamos conocido mucho antes, cuando aún vivía en Puerto Ciudad. Fue un año antes de mi matrimonio con Néstor. Durante un foro empresarial en la universidad más prestigiosa de la ciudad, Alex participó como ponente invitado. Uno de los jóvenes empresarios más prometedores del continente. En la ronda de conversaciones posterior al evento, tuvimos un breve intercambio. Mi impresión de él fue la de un hombre sereno y discreto, muy distinto de los arrogantes herederos de las familias ricas locales. Recuerdo bien lo último que me dijo: «Señorita Amanda, su visión es admirable. Espero que tengamos la oportunidad de volver a conversar». Más tarde supe que, después de aquel foro, había contactado a mi padre a través de un intermediario, manifestando su interés en conocerme mejor. Pero para entonces, la propuesta de matrimonio de la familia Néstor ya estaba sobre la mesa, imponente, veloz e imposible de rechazar. En la alta sociedad de Puerto Ciudad, las alianzas matrimoniales funcionaban como engranajes precisos, cada movimiento calculado, sin espacio para la voluntad individual. Cualquier interés inicial de Alex quedó enterrado bajo la ola de intereses familiares y poder. Pensándolo ahora, quizá fue esa sola demora, ese paso tarde, lo que le impidió confesar sus sentimientos a tiempo. En aquel entonces, su carrera estaba basada en el continente. Casarse con alguien de Puerto Ciudad habría requerido tiempo, conexiones y paciencia, pero entre las familias ricas locales, las uniones se medían en beneficios y rapidez, no en amor. Después de casarme con Néstor, perdimos todo contacto. Solo volví a saber de él de manera ocasional, en noticias financieras que mencionaban que su grupo empresarial seguía expandiéndose con firmeza en el continente, hasta el día en que huí de Puerto Ciudad, llena de cicatrices y con la fama de mujer loca. En aquel momento de confusión y desesperanza, cuando estaba a punto de rendirme del todo, él me encontró. Aún no sé cómo lo hizo. Su ayuda fue precisa y discreta, profesional y respetuosa, sin invadir, sin compadecer, protegiendo con cuidado la poca dignidad que me quedaba. Durante los largos años que siguieron, mientras reconstruía mi vida paso a paso, él siempre estuvo allí, firme, silencioso, confiable, como una montaña que nunca se mueve. Jamás mencionó el pasado, ni la oportunidad perdida, solo extendió su mano, en el momento justo, de la forma correcta. Fue él quien me hizo creer que incluso lejos de aquella tierra asfixiante, aún podía vivir por mí misma, y vivir mejor. El amor llegó en silencio, nacido del trabajo compartido, de la convivencia diaria, y de su protección constante y discreta, hasta que, una noche, durante la cena de celebración de un proyecto, me preguntó con su voz siempre contenida: «Amanda, ¿me permitirías acompañarte el resto del camino?». Y en mi corazón, no hubo ni una sombra de duda. Era una calma profunda, una certeza que solo llega después de haber sobrevivido a todas las tormentas, y finalmente encontrar el hogar. Y por suerte, esta vez, no me equivoqué.